los abuelos que ayer festejaron su día y que espero que el día de hoy también estén siguiéndonos en Radio Mujer. Les presento al doctor Omar Enríquez del Colegio de Pediatría de Jalisco. Hoy es el médico que será nuestro maestro y que nos ayudará a entender el esquema de vacunación actual. Creo que siempre es buen momento para revisar la cartilla de vacunación de nuestros hijos, recordar en qué nos quedamos, qué faltaba. A veces son pendientes que se quedan y se pierden hasta en la próxima cita o la próxima enfermedad que nos lleva al consultorio del doctor y que entonces ahí revisamos en dónde estamos. Vamos haciéndolo de una vez. Bienvenido, doctor Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Claudia, muchas gracias por la invitación, aquí feliz de estar compartiendo contigo. Muchas gracias. Les invito a que participen también activamente, además de con su oído atento, en la página web que tenemos de Radio Mujer para que ustedes puedan, además de escuchar el programa, verlo y entrar a la sala de chat y escribir sus preguntas si tienen alguna en particular. Le voy a pedir al doctor Omar que nos lleve, pues obviamente de lo general a lo particular, que incluso nos ayude a entender la importancia de las vacunas. Sé que existe una tendencia actual, información, pues desestimar, quitar valor e incluso, recomendar no vacunar a los niños. Nos están escuchando en Estados Unidos también. Saludo a nuestros amigos de Austin, en Texas. Y hemos tenido el programa de vacunas donde surge esta polémica de si algunas vacunas o algunos componentes de los biológicos podrían hacer daño en lugar de estar realmente aportando salud a los niños. De esto y muchas cosas que ustedes mismos, papás, nos ayuden a poner en la mesa como tema hoy, porque vamos a hablar de vacunas, doctor. Yo creo que más allá de irnos hacia la historia de cuándo empezaron las vacunas, hoy en día en el mundo el tema de las vacunas es relevante y nos puedes ubicar perfectamente en lo que es los niños. Digamos que este sector vulnerable y la insistencia de que se vacunen. Definitivamente algo que comentas es muy importante, Claudia. Se están desestimando un poco las vacunas porque nos hemos olvidado de las enfermedades que antes mataban a nuestros niños, porque ya no las vemos, porque están vacunados los niños. Y entonces se cree que pues no le va a dar sarampión a mi hijo, ¿por qué lo voy a vacunar? ¿Por qué le voy a meter una sustancia extraña a mi hijo para prevenirlo de una infección que ya no da? Bueno, si ya no da, es porque hay vacunación. ¿Y qué está pasando? Que se juntan varios niños de mamás o de papás con estas ideologías y entonces hay un brote de sarampión en Inglaterra. Y luego hay un brote de sarampión en San Diego, que está aquí pegadito a Tijuana, ¿no? Y estamos a nada de que haya brotes de sarampión en nuestro país si existen estas tendencias de yo no vacuno a mi hijo porque esa enfermedad ya no da. Y nos olvidamos de que ya no da porque precisamente existen las vacunas. Eso es lo que se les está olvidando a esos grupos antivacunas. Que esas enfermedades que antes mataban a nuestros niños ya no están aquí con nosotros gracias a la vacunación. Entonces, ¿por qué vacunarlos? Porque esas enfermedades son potencialmente fatales en los niños pequeños. Y una de las cosas que hizo el sector salud en recientes años es adelantar el esquema de vacunación. Antes los vacunábamos a los 2, 4, 6 meses con varias vacunas. ¿Por qué? ¿Por qué vacunarlos tan chiquitos? Porque los pequeños son los que tienen la mayor mortalidad de algunas de esas enfermedades que se previenen justo con esas vacunas que se ponen antes a los 2, 4, 6 meses, ahora al mes y medio, a los 3 y a los 4 meses. Es lo que llamamos el esquema heredado. ¿Por qué? Porque los menores de 6 meses son los que más tienen riesgo de ponerse graves por esas enfermedades. Entonces las vacunas tienen una razón y los tiempos en que se ponen tienen también una razón. Y el que sean varias dosis también tiene una razón. Es decir, ¿por qué ponemos varias dosis? Porque luego dicen las mamás, híjole doctor, es que le pusieron como 8 vacunas. Sí, es que hay que ponerlas y luego hay que volverlas a poner para estar retando al sistema inmune y que la protección quede lo más completa posible. Esa es la razón por la que tienen que ser varias dosis en los más pequeñitos y conforme van creciendo y su sistema inmune es más competente, se van haciendo más espaciadas. Si nos fijamos el esquema así es, al principio es seguido y después se va espaciando un poquito más. ¿Por qué? Porque el sistema inmune del niño ya con una vacuna al año
ya tiene la capacidad de mantener una memoria inmunológica que lo protege contra tal enfermedad. Cuando un bebé nace en el hospital, ¿ya le aplican una primera vacuna o es hasta la primera cita, la visita con el pediatra? Hay un par de vacunas que son al nacer, que es la hepatitis B y la BCG, que es la tuberculosis, que es contra la tuberculosis. Y esta vacuna es algo controversial y no debería serlo. Muy bien, esta vacuna debe aplicarse, y lo repito, debe aplicarse. A veces algunos pediatras caemos en el error, porque eso es un error, de no recomendar la BCG, porque creemos que, no, pues es que tuberculosis en México ya no hay muy poquita, o es de los dos grupos marginados, o de los gente que no tiene un sistema inmune normal. Uh-huh. Déjenme decirles una noticia, yo soy infectólogo pediatra, en México hay muchísima tuberculosis, por todos lados, y en niños también. Esa vacuna es para prevenir formas graves de tuberculosis. Muy bien, es para prevenir que un niño, si le da tuberculosis, tenga una forma grave que sea potencialmente fatal. ¿Ok? Entonces hay que aplicarla. Muy bien, no hay controversia. Vamos quedándonos aquí. Bueno, yo creo que iniciamos muy bien. En efecto, escuchaste, estamos con el doctor Omar Enríquez, infectólogo pediatra, nos visita del Colegio de Pediatría de Jalisco con esta clase de hoy. Regresamos. Saludo a todos los papás en este fin de semana. Les recuerdo que hoy tendremos la agenda, que es una sección en la que conocemos alguna de las propuestas en Guadalajara, Jalisco, de temas culturales, tanto teatro como música, para todas las edades, ¿eh? Así que en un momentito te platicaremos de una puesta en escena en el Teatro Experimental y seguro tendremos alguna cortesía para ti, para que estés lista y aproveches esta oportunidad que siempre nos ofrecen nuestros amigos. Y bueno, el día de hoy el programa es especial porque estamos hablando de vacunas, así que todas las preguntas que tú tengas con respecto a la vacunación de tus hijos, pues es momento. Tenemos al doctor Omar Enríquez aquí con nosotros, pediatra, infectólogo, que nos ayuda a entender el esquema de vacunación en México. Si tú no vives en México y estás en Estados Unidos escuchándonos, también por supuesto puedes y será grato escucharte con las preguntas o los comentarios que tengas que hacer al respecto. Mónica López, de hecho, comienza ya esta serie de preguntas y hace un apunte específico en por qué se adelantó la vacunación en vez de como está en la cartilla, escuchando al doctor hace un momentito, doctor Omar. Este esquema adelantado se propuso porque una de las enfermedades que se pone, una de las vacunas que se ponen a estas, que se ponen a los 2, 4, 6 meses, ahora al mes y medio, 3 y 4 meses, uh-huh, es la tosferina. Y la tosferina volvió porque, uno fueron un poco los grupos antivacunas, otro la misma epidemiología de esta bacteria, que ahora se aloja en los pacientes adolescentes y adultos. ¿Por qué? Porque la última vacuna que nos pusieron a nosotros para tosferina fue a los 4 años y se nos caducó la inmunidad. Se nos caducó como a los 12 años más o menos. Y entonces la cargamos en la garganta, pero a nosotros no nos produce gran problema la tosferina. Quizá nos da un poquito de tos, quizá somos asintomáticos y ahí la traemos, pero la contagiamos a los pequeñitos. Y a los pequeñitos menores de 6 meses, la tosferina es grave, muy grave. Los que mayor mortalidad tienen es precisamente ese grupo, los menores de 6 meses. ¿Cuáles serían como las manifestaciones de la tosferina? En los pequeñitos es una tos espasmódica, es una tos en accesos, es decir, empiezan tose, una tras otra, tan grave que a veces los accesos de tos se prolongan hasta 1, 5, 6 minutos tosiendo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues imagínate toser 4 minutos, 1 minuto, pues no puedes respirar, se ponen morados, se ponen rojos, se complican, aumenta la presión intratorácica, pueden tener un montón de complicaciones. Esto es lo grave de la tosferina. Y agotador, porque supongo que agotador, ¿no? Queman toda su energía ahí. Son pacientitos que tenemos que incluso intubarlos, sedarlos para que puedan un poquito
disminuir ese reflejo de la tos, porque es una enfermedad que es mediada por toxinas que se guardan en la laringe, en toda la garganta, y que producen una tos, pero condenada. Muy bien. Entonces, esa enfermedad de los menores de 6 meses es potencialmente fatal. Son los que más se mueren, los de menores de 6 meses. Entonces, los quisimos proteger un poquito antes, dándoles la vacuna de la tosferina al mes y medio, 3 y 4 meses. Y surgió una vacuna de tosferina para adolescentes y adultos, que actualmente la tenemos disponible. No en el sector salud todavía, bueno, en algunos sitios se las pone sobre todo embarazadas. ¿Por qué embarazadas? Porque si tú te vacunas embarazada, tiene cierta protección el bebé y aparte tú no lo vas a contagiar cuando nazca. Bien, entonces esa vacuna de tosferina para adultos se pone en el embarazo, después del primer trimestre. ¿Hay alguna otra que en el embarazo se recomiende especialmente, también viendo a largo plazo? Influenza en las últimas recomendaciones se puede poner en cualquier momento el embarazo, en cualquier momento. La de tuberculosis está ahorita que estábamos hablando de ello y que bueno, pues a veces se toma a la ligera. En el caso de las mujeres embarazadas, ¿se recomienda o si la mamá ya la traía de por sí? Esa sí es en los niños, se aplica solamente del nacimiento a los 14 años máximo, ¿no? Que normalmente no pasa el primer año que se estén vacunando. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son las nuevas vacunas en el sentido de cuáles se han ido agregando que quizá hace 10 años se veían como una posibilidad aquí en México y que ya se han integrado a los esquemas de vacunación como algo que de lo cual pues también podemos estar como tranquilos en que ahí vamos? Sí. Número 1, el esquema nacional es muy bueno. Número 2, los esquemas van cambiando conforme van cambiando las enfermedades. Y las enfermedades van cambiando precisamente gracias a la vacunación. De tal forma que anteriormente, por ejemplo, las meningitis eran muy comunes por una bacteria que se llama Haemophilus influenza. Y entonces se empezó a vacunar contra Haemophilus influenza. Y ya no fue el primer lugar de meningitis. Después de ella fue el neumococo. Porque la meningitis es terrible. La meningitis es terrible. Entonces ya no vemos meningitis por Haemophilus influenza, por la vacunación. Ahora vemos meningitis por neumococo. Y cada vez menos, porque la vacuna del neumococo ya se aplica. Bueno, y además se aplica desde hace, ¿qué, 20 años? La del neumococo no. La del neumococo se aplica apenas a recientes fechas. ¿De verdad? En México se le aplicó a partir del 2006. En sector salud, pero en consultorios privados ya estaba la vacuna. En consultorios privados sí. Digo porque me acuerdo porque estaba empezando Radio Mujer cuando andaba la campaña tremenda de que llevaras a tu bebé al pediatra. A que le pusieran, sí, había unos anuncios, había unos anuncios de una cuna vacía, de una mamá por meningitis, así súper impactantes, total, ¿no? Y a veces eso es muy criticado. Yo tengo un hermano que me dice que a veces queremos vender miedo, ¿no? Entonces ustedes nomás asustan para que vacunemos. Realmente no es tanto así. Realmente nosotros vemos las complicaciones de una infección seria y sí nos asusta a nosotros como pediatras, como médicos que lo vivimos. Y tratamos de transmitirlo a nuestros pacientes y decirles realmente tal vez la posibilidad de que le dé no es tan alta, pero si le da es devastador. ¿Okay? Entonces, realmente hay que pensar en eso. Cuando eres papá y escuchas eso, pues no quieres dejar ni un solo resquicio donde pueda entrar la enfermedad. Entonces, bueno, volviendo, sí existe, se incorpora recientemente la de neumococo. Sí, la de neumococo acaba de cambiar. De hecho, la de neumococo antes protegía contra solamente 7 tipos de neumococo y ahora protege contra 13. Y así se tienen que ir actualizando las vacunas porque las bacterias van cambiando. Van cambiando por la misma vacunación, van cambiando por la misma migración de otros países, por la globalización y van cambiando también incluso por los usos de los antibióticos que tanto se usan en los pobres niños que no deben. Entonces, la epidemiología va cambiando. Todo tiene que ver el medio ambiente, la contaminación, todo tiene que ver en cómo se comportan las bacterias. Y entonces las vacunas se tienen que ir adaptando a esos cambios, ¿no? Por eso la vacunación de influenza es anual. ¿Por qué? Porque la circulación de virus es distinta, entonces se tiene que actualizar. Así tiene que haber una actualización de los esquemas de vacunación.
Entonces, de vacunas nuevas, una de ellas es la tosferina de adultos. Quizá una también de las nuevas es la del VPH, que no está nueva, del virus de papiloma humano, que ya se recomienda para niños y niñas. ¿A partir de qué edad, doctor? De los 9 años. Okay. ¿Y esa cuántas aplicaciones tiene? Son bueno, hay 2 tipos de vacunas, una es 2 dosis y otra es 3 dosis. Depende que de los laboratorios que Depende la hacen. del laboratorio y una tiene ciertos tipos de virus y la otra tiene otros tipos de virus. Son un poco distintas, ambas son buenas. Hay una sola que se recomienda para niños y niñas, que es la que tiene cuatro tipos de virus y esa es una vacuna importante, ¿no? A veces esa vacuna es controversial porque dicen, no, pues cómo le voy a poner a mi niña eso, si eso es para enfermedades de transmisión sexual. La verdad es que es una vacuna que previene cáncer, porque el virus de papiloma lo que da es cáncer. Muy bien, entonces es una vacuna muy importante que no se debe de subestimar, ¿no? Ok. Yo te llevé ya hacia, lo general y habíamos comenzado por... Desde que estás en el hospital con tu bebé, las primeras vacunas que se le ponen, la primera visita con el doctor. Regreso hacia allá para que nos describas cuál es la cronología, pues recomendada en este caso por como el caso del Colegio de Pediatría de Jalisco para los bebés, para cubrir en este caso y que los papás estén satisfechos de que ahorita que revisen la cartilla, pues tienen todo lo que deberían de tener. ¿Podemos volver a eso? Claro que sí. Y también estaremos, por supuesto, tomando en cuenta las llamadas que llegan en este momento, papás y mamás que quieren aportar algo al programa. Después de la pausa comercial regresamos. Seguiremos con el tema de vacunación. Quédate en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y también ponte en contacto con nosotros vía nuestras redes sociales. Volvemos. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Sigue con nosotros. Estamos aprendiendo y actualizándonos sobre el tema de vacunación. Para tener finanzas sanas no es cuestión de suerte. El doctor Omar Enríquez, que nos está acompañando, infectólogo pediatra, nos está dando cuenta ahorita de este orden en el que se van aplicando las vacunas y responderá a las llamadas y preguntas que nos están haciendo por el chat o por el Facebook del Club de Mamás también ahorita que lo tenemos abierto. Sigue con nosotros por www.radiomujer.com.mx. Doctor, entonces los más chiquitos son a los que más vacunas se les pone. Exacto. O una de estas contiene varias, porque entiendo que ahí es en donde los papás decimos, ay doctor, mejor póngale una. Si ya una vez le va a poner una, pues ya no lo haga sufrir más. ¿Por cuántos años o en cuántas dosis? Pues también a veces esto es lo que hace que nos revuelva un poco la memoria de si ya se la pusieron o si no se la han puesto. Aprovecho para compartirte una de las preguntas que llegan por el Facebook, que me parece que es una muy común. ¿Qué tan, ella dice, Yadi, qué tan malo no es respetar las fechas programadas? Y aquí yo más bien me iría a defensa de los papás pues de repente se nos fue, no lo apuntamos bien, se nos pasó, ella tenía una fecha para la aplicación de la de neumococo conjugada, y pasaron 2 meses y no se la ha aplicado. La pregunta es, ¿qué sucede si se pasa y se puede aplicar? Sí, hay un margen de aplicación, no es una fecha así que si se te pasó ya no se pueda. Obviamente no debemos esperarnos meses o años para aplicar las vacunas, pero de todos modos se pueden aplicar. Es decir, el rango de aplicación de las vacunas es más o menos de entre 2 y 6 semanas, ¿no? Entonces, si estás en ese rango, no hay problema, ¿ok? Quizá con los que sí tendríamos que ser un poquito más estrictos es con los pequeñitos, porque precisamente adelantamos el esquema unas cuantitas semanas. Es decir, ya no la ponemos a los 2 meses, la ponemos al mes y medio, que son las 6 semanas. Ya no la ponemos a los 4 meses, la ponemos a los 3. Ya no la ponemos a los 6 meses, la ponemos a los 4. O sea, quizá es poquito el tiempo, pero es importante y determinante. Entonces, en los pequeños sí hay que ser un poquito más estrictos, es decir, los menores de 1 año sí hay que ser un poquito más estrictos en cuanto al tiempo. Ahí sí que no se nos pase de 1 semana, quizá ya sería la recomendación. Y los más grandecitos, pues sí, si varía de 1 mes o un poquito menos, no habría tanto problema, ¿no? Entonces, tampoco es que, híjole, es que ya no fui, me tocaba la semana pasada y ya me van a mejor decir ya no algo. se la pongo. No, error, ¿no? O sea, hay que ir, no hay problema, se puede poner. Ok. Recomendaciones en este esquema, conforme van ustedes como médicos poniendo las vacunas. Los papás a veces creemos que se va a poner malo porque lo vacunaron.
o que si está enfermito, si trae un poco de moco, pues mejor que no lo vacunen? Esa es muy buena pregunta. Sí, las contraindicaciones de las vacunas, es decir, las razones por las cuales no se aplican, realmente una de las principales es que tenga fiebre, ¿ok? Uh-huh. Porque si tú quieres agarrar a un pequeño sin mocos, pues es prácticamente imposible, ellos tienen mocos todo el tiempo, muy bien, su mismo sistema inmunológico hace que produzcan una gran cantidad de moco porque el moco los defiende. Entonces un niño sin mocos es muy difícil que lo tengas y entonces va uno a vacunarlos y o no los lleva uno a vacunar porque tienen moquitos, porque tienen tos, esa no sería contraindicación, muy bien. La contraindicación es que tengan fiebre, o sea, si tienen fiebre, tos y mocos, ahí sí no, pero si tienen nomás mocos y tos, sí se puede, ¿ok? Para no perder esas oportunidades valiosas, porque luego llegan niños de 2 años que no, pues que no le puse esta, porque cada vez que iba tenía mocos. Los mocos no contraindican. Incluso podrían haber estado mejor de salud al tener ese refuerzo que les faltaba y no estar tan enfermos. Definitivamente. Luego puede volverse quizá un círculo vicioso, ¿no? No se la pongo porque tenía mocos, entonces sí se enferma de lo que le iba a proteger y le da el neumococo y se pone peor. A ver, vamos a hacer una pausa, doctor, porque hace ratito yo les invité a las mamás a que estuvieran pendientes. Los viernes tenemos recomendaciones de artes escénicas, de literatura, de teatro, y es el momento, vamos a platicar con el director de Roma al final de la vida. Esto nos sirve de pausa para que vayan por la cartilla de vacunación, para que abran su tablet, su celular, su libreta donde vayan a apuntar, porque le voy a pedir al doctor que nos describa casi de la primera a la última en el tema de las edades, cuáles son las vacunas y cómo se deben aplicar, para que tengamos esto muy claro y que si ahorita revisando y comparando no tenemos alguna con nuestros hijos, entonces podamos retomar y hacer la cita con el pediatra. Escucha esto. El fin de semana es para ti y tu familia. La agenda de hoy. Saludo al director de la obra Roma al final de la vida, Alberto. Elizabeth Solís, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Tú eres actriz de esta obra? Hola, muy buenos días, sí, soy actriz de la obra. Mi compañero ahorita no se encuentra con nosotros, Alberto Sigala, que es el director, pero está aquí conmigo, mi compañera Edith Lozano, quien también es actriz de la obra. Son 2 personajes, la obra consta de 2 personajes llamados Evangelina y Emilia. No nos cuentes mucho, pero sí invítanos para tener una idea de qué trata Roma al final de la vida o qué nos va a dejar cuando vayamos a conocer esta. Entiendo que es un drama, ¿sí? Sí, exactamente, es una pieza dramática y bueno, Roma al final de la vida es la historia de 2 mujeres, como cualquiera de nosotras que tiene aspiraciones y desean salir de su pueblo. Desde pequeñas su aspiración es salir de su pueblo y esta obra se basa, va contando la historia en varias edades de su vida. Y bueno, pues al final no logran salir de su pueblo, pero siempre hay una vía, ¿no? Siempre hay una ilusión, esa es la metáfora, la ilusión de la vida. Y bueno, esa es la historia de Evangelina y Emilia. Los invitamos a ver el Teatro Experimental de Jalisco. Estrenamos el 4 de septiembre, el jueves, estaremos en una temporada larga de 21 funciones, a las 8:30 de la noche, jueves y viernes, del 4 de septiembre al 28 de noviembre. Para irse con la familia o con los amigos a una noche de teatro jueves o viernes aquí en la ciudad. ¿Está recomendada para adolescentes y adultos? Claro que sí, adolescentes a partir de los 16 años. La temática de la obra sí es un poquito fuerte. También me gustaría comentarte que vamos a regalar un par de cortesías. No sé si quieres alguna dinámica, la proponemos nosotros. Como tú gustes. Yo quisiera que por el simple gusto y curiosidad de las mamás que en este momento nos estén escuchando y que quieran asistir, la obra es Roma al final de la vía y nos están obsequiando en este momento cortesías. Me gustaría si lo podemos hacer así libremente para que nosotros, ahorita estamos recibiendo llamadas para el pediatra, estamos en un tema en el que hay mucha comunicación y no quiero que se pierdan estos regalitos. ¿Te parece, Elizabeth? Claro que sí, con mucho Bueno, gusto. ¿es para la función del jueves? Sería para la del viernes. Sería para la del viernes. Muy bien, pues entonces, para que en este momento comiencen a llamarnos, se comuniquen con nosotros,
Esta puesta en escena se presenta a partir del 4 de septiembre y hasta el 28 de noviembre, los días jueves y viernes, 8:30 de la noche, en el Teatro Experimental de Jalisco, ¿verdad? Así es. Está ahí en la Calzada de Independencia, en el núcleo del Agua Azul. Felicidades, Elizabeth, muchas gracias, y a Edith también, que les vaya muy bien. Sí, muchas gracias. Los sueños truncados en Roma al final de la vía, una puesta en escena, teatro para las mamás que también buscan en fin de semana tener un solaz esparcimiento. Aquí estaremos platicando en lo que resta del programa acerca de las vacunas. Vamos primero a entender este esquema, doctor. Tenemos pluma en mano, estamos listos para que casi nos dictes cómo van el orden de esas vacunas. Empezaste con los de los bebés, los más chiquitos. Exacto. Bueno, al nacer va hepatitis B y va BCG, que es la de la tuberculosis, la que nos deja una marquita que se pone en el hombro derecho. Luego, a las 6 semanas, que es mes y medio, va un grupo de pentavalente, que es esto que decías, es una vacuna que tiene 5. La pentavalente, que tiene difteria, tosferina, tétanos, hemófilos influenza y polio inyectada. Antes, acordámonos que dábamos la polio en gotitas rositas, unas gotitas rositas, ahora la damos inyectada. Entonces, esa va, la pentavalente, va rotavirus y va neumococo y un refuerzo de hepatitis B. Muy bien, entonces son 4 a las 6 semanas. Luego, a los 3 meses, vamos a dar refuerzo de neumococo, pentavalente y rotavirus. Ahí son 3, ya no ponemos hepatitis B. Y luego, a los 4 meses, es un refuerzo de otra vez las 4. Rotavirus, neumococo, pentavalente y hepatitis B. Y de ahí, ya nos saltamos a los 6 meses. Si es temporada de influenza, hay que vacunarlos contra influenza. Muy bien. A partir de los 6 meses se vacuna contra influenza. Cuando la influenza se pone la primera vez en la vida, se ponen 2. Una y al mes otra. Entonces estaremos hablando a los 6 meses una y a los 7 meses otra. Y luego de ahí ya nos vamos al año. Al año se aplica la triple viral. Muy bien, sarampión, rubiola y paperas. Y a partir del año, aunque no vienen en la cartilla y es importante mencionarlo, se tiene que poner también hepatitis A y varicela. Con estas dos vamos a quedar. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias a las mamás y papás interesados en aprender junto con nosotros los viernes de pediatría, y gracias al Colegio de Pediatría de Jalisco, al doctor Luis Gustavo Orozco, que también nos asiste con integrar estos temas de divulgación de ellos como pediatras para que los papás tengamos estos recursos. Y hoy está aquí como representante el doctor Omar Enríquez, infectólogo pediatra, nos está ayudando con el tema de vacunas. Nos llevó hasta el año de edad y las vacunas que debería tener un bebé, pero pues claro que hay mucha duda. ¿Qué pasa después del año, doctor? Bueno, ¿qué sigue? Después del año, las que ya mencionamos que no se aplican en el sector salud y esperemos pronto las tengamos, seguramente así será, es varicela, que hay mucha varicela ahorita en Guadalajara, y luego está hepatitis A, que la hepatitis A sabemos que es enfermedad que se pone amarillitos y vomitones y les duele la panza. Y esta otra que no habíamos mencionado, que también es relativamente nueva, que es la vacuna contra el meningococo. ¿Qué enfermedad da el meningococo? Meningitis severa. Bien, entonces esas 3 vacunas son para ir con el pediatra a buscarlas. Y también se recomienda que al año haya una 4ª dosis de neumococo. Entonces al año también les toca un paquetito grande de vacunas, y de ahí nos saltamos al año y medio para dar el refuerzo de la pentavalente. Y luego ya de ahí ya se espacian más las vacunas y nos vamos hasta los 4 años, donde ponemos un refuerzo de DPT, que la DPT venía incluida en la pentavalente, es difteria, tosferina y tétanos, la DPT. Y de ahí nos vamos a los 6 años para vacunarnos contra un refuerzo de triple viral, sabiendo que cada año, a partir de septiembre, octubre, nos debemos de vacunar contra influenza. Que esta es una vacuna que luego por ahí hubo alguna controversia, que no se aplicara
es completamente seguro ponerla, es muy indicado hacerlo. Mis pacientes todavía me preguntan, doctor, ¿y si se la ponemos? Por supuesto y ya que merito, sí. Estamos Sí. en agosto, Ya yo estamos sé a nada que llegue. ajá, exactamente, hay que estar pendientes, ir checando con el pediatra, porque septiembre entiendo que es el mes como de la vacunación, ¿no? Así es. Ok. Sí, hay una Semana Nacional de Vacunación y también hay que no olvidar a nuestros adolescentes, ¿verdad? A los 9 años hay que ponerles el VPH. A partir de los 9 o los 12 años podemos poner ya esta nueva vacuna de la tosferina para adolescentes y adultos. Entonces son vacunas que no debemos olvidar. Los adultos también nos podemos vacunar, nos debemos vacunar contra tosferina, nos debemos vacunar contra influenza, nos debemos de vacunar contra, bueno, de ser posible meningococo incluso, también es para adultos, y tener nuestros refuerzos de neumococo. Órale, pues sí, hay que apuntarlo entonces, hay que revisar nuestras propias cartillas. Te fuiste de los 6 años con esta vacuna de refuerzo de triple viral hasta los 9, ¿sí? O sea, los chicos de 7, de 8, ¿se libran de vacunas? Bueno, la influenza es anual. Además, digo, fuera de esa que tú acabas de recomendar, que sea la vacuna de todos los años. Sí, esos son los años más relajados en cuanto a vacunas. Claro. A saber que si no se pusieron, por ejemplo, varicela, lo podrían hacer entonces. Es decir, estas vacunas, varicela, hepatitis A, meningococo, se pueden poner a partir del año. Muy bien, entonces no quiere decir que si no se la pusieron y ya el niño tiene 7 años y no le ha dado varicela, no se la pueden poner. Claro que se la pueden poner. Oye, hablando de eso, Mariana pregunta dónde puede comprar la vacuna de varicela y que si necesita refuerzo esta vacuna. Sí, la recomendación actual es ponerla al año y 3 meses después una nueva dosis. O cuando lo agarres, ¿me explico? Es decir, ¿Le haya dado o no le haya dado varicela? No, si ya le dio, ya está completamente cubierto. No tiene caso que la vacune. No hay que vacunarlo. Pero si no le ha dado, que sería lo ideal porque la varicela... Sí, no te esperes a que le dé, ¿eh? Sí, la verdad es que aquella idea de vamos todos a contagiarnos con el primo que tiene varicela... Sí. Es muy controversial porque no todos somos iguales y respondemos igual a las infecciones. Quizá al primito le dieron unas cuantas ronchas y pasó una semana o 2 en casa, y al otro primito lo tuvieron que hospitalizar porque se le infectó una de ellas. Es decir, la varicela no es una infección libre de complicaciones, y son estas las complicaciones las que motivan a ponerlos la vacuna. Entonces, ¿dónde la puede conseguir? Ahorita no hay vacuna de varicela sola, no hay. La está reestructurando el laboratorio, entonces no la va a conseguir. La va a conseguir en una que se llama tetravalente, que es triple viral más varicela. Así la va a conseguir con su pediatra. Ahorita en la mayoría de los consultorios ¿Y hay. podría aplicársela aunque ya tuviera la de varicela solita o...? Sí, podría ¿Qué pasa funcionar si como haces ese refuerzo, tipo no de hay cosas? ningún problema. Podría funcionar como refuerzo o como primera dosis. Ok. Mónica, la vacuna de tosferina se le puede aplicar a una embarazada. Me dijeron que las que están en México no están indicadas para embarazadas. Las que están en México en el sector salud, no, esos son para niños. Pero la puede comprar en cualquier centro de vacunación privado o con los pediatras, que somos realmente los que tenemos vacunas en el O consultorio. sea, no sería el ginecólogo, que es con quien la embarazada va, quien debería tener la vacuna. Fíjate que sí hay ginecólogos que lo ¿Sí? tienen, Ajá. algunos pues casi siempre trabajan con pediatra, entonces Sí, se la mandan al pediatra, así es. ¿verdad? Pero sí hay. Ok. Y se llama TDAP, así se llama Para que le la pregunte vacuna. a su Y es vacuna de ginecólogo. tosferina para adultos, ¿no? Y sí se consigue y se pone a partir del segundo trimestre, y es muy importante Ok, ponerlo. Eloísa, a ver, hay una interesante pregunta, aprovechándote y tu especialidad, doctor Omar, ¿en qué consiste, dice la señora Luz, la enfermedad del ébola? ¿Hay alguna vacuna? ¿Cómo se previene? Todos hemos escuchado, leído, las redes sociales y los noticieros nos dicen del brote, de lo que hay. Exactamente. Así funcionan las enfermedades infecciosas, ¿no? A veces son noticia. Y el ébola es una enfermedad viral, muy bien, que da fiebre y puede causar hemorragias, así en un sentido muy grueso. ¿Cómo se transmite? A través de las secreciones de los pacientes. No hay vacuna, muy bien, hay varias enfermedades en las que todavía se está trabajando en la vacuna. Por ejemplo, dengue, que es más real para nosotros, que sí la tenemos aquí, la enfermedad está con nosotros y no se va a ir en mucho tiempo. Para dengue ya está próxima a salir una vacuna, cosa que hace 4 o 5 años estábamos pero con ansias esperándola.
En cuanto a ébola, no hay vacuna, ni tampoco hay una alarma que todavía nos haya llegado al país. Entonces, digo, a menos de que viajemos a los lugares donde sí hay, que es África, no habría tanto problema. Pero y en no Estados hay. Unidos que hubo uno Los o dos trasladaron, casos, y ya están bien, ¿no? Sí, ya están bien, están curados. Eloísa, hace 5 años me aplicaron la vacuna de influenza y me paralizó el cuello y no se me entendía lo que yo hablaba. Soy una persona asmática. ¿A qué se debe? Yo ya no me pongo esa vacuna por miedo. ¿Que tuvo una reacción? ¿Sí es posible? Las vacunas no están exentas de reacciones, todas, muy bien. Y es algo que menciona ella es muy interesante, ella es asmática. Los pacientes que tienen antecedentes de algunas alergias, hablando de, por ejemplo, contraindicaciones de vacunas, las vacunas virales se hacen en embriones de pollo, muy bien. Entonces hay algunas reacciones, por ejemplo, a personas que son alérgicas al huevo. Entonces, si las personas son alérgicas al huevo, hay algunas vacunas que no se recomiendan, sobre todo las virales. Un embrión de pollo es un huevo. Es que me traté de imaginar cómo sería un embrión de pollo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, exactamente, en huevos. O sea, se me imagina que en los restaurantes gourmet así te ponen, ¿no? En lugar de huevos revueltos, embriones de pollo a la francesa. Pero generalmente la mayoría de las reacciones que dan las vacunas son leves, pero sí puede haber reacciones severas a vacunas definitivamente y no lo ocultamos ni se debe. Pero ni lo quisiera uno. O sea, yo sí me pongo en el lugar de la señora y digo, no, yo creo que de miedo yo tampoco me la pongo. O sea, ¿cómo saber cómo te va a caer? Pero la verdad es que la gran mayoría de las personas no tienen reacciones. Ahí podría buscar, Eloísa, para así estar protegida, otra vacuna, o sea... Ahí yo creo que lo correcto es buscar un alergólogo que le haga pruebas de alergia y ver si realmente tiene algún tipo de alergia específica que contraindicara esa vacuna. Ok, Montserrat, tengo un hijo de 22 y una de 12, ¿es necesario hacerles una prueba? Yo tuve toxoplasmosis. Si los niños son sanos, si los bueno, ya no son niños. ¿Sanos? Si son sanos en el sentido que nacieron bien, de término de buen peso, sin complicaciones al nacimiento, que es cuando da problemas la toxoplasmosis, no creo que necesite ninguna prueba. En los adultos la toxoplasmosis a veces se manifiesta con adenopatías, que son ganglios que crecen en el cuello, a veces fiebres, pero si ellos son sanos y no tienen estas manifestaciones, no considero absurdo tomarlo porque... Hay que saber que también hay falsos positivos de los laboratorios, ¿verdad? Okay. Entonces, si tomamos pruebas que no necesitamos, nos van a salir cosas que no nos ayudan. Doctor, ¿alguna otra recomendación en el tema de vacunas? Nos despedimos ya. Sí, no se abrumen con las vacunas, parecen muchas, pero son necesarias. No caigan en la idea de los grupos de antivacunación, realmente su sustento no es científico, no está probado que las vacunas causen autismo. Lo que sí está probado es que las vacunas a través del tiempo han salvado millones de vidas y lo seguirán haciendo si lo seguimos utilizando. Entonces, no las satanicemos, son muy necesarias y ya no vemos esas enfermedades precisamente por las vacunas. Entonces, no nos olvidemos de los fatales que son tener sarampión, tener la viruela que se erradicó, tener todas esas enfermedades que nos matan a los niños. Muchas gracias, doctor Omar Enríquez, infectólogo pediatra que hoy estuvo con nosotros en Club de Mamás. Felicidades Rosario Pelayo y Luz María Carreón, que se llevan los pases para el teatro. Les van a llamar para darles indicaciones de cómo pueden hacer válida su cortesía. Hasta el lunes, buen día.